Bueno, bienvenidos amigos, amigas, amantes del misterio y los fenómenos extraños. Hoy tenemos un invitado muy especial que lo va a presentar, como no, nuestro compañero amigo José Real. Adelante, José, presenta a nuestro invitado. Bueno, hoy os tenemos preparado una grandísima sorpresa. Tenemos entre nosotros a Javier Arries, una persona que lo habréis visto, que ha colaborado con Cuarto Milenio, aparte que tiene un montón de libros. Javier Arries es físico y profesor de informática, es autor de artículos y libros relacionados con el tema del misterio y os voy a contar algunos de los que tiene, pues vampiros, objetos malditos, dos libros bastante interesantes sobre mitología nórdica, uno sobre espíritus y el otro sobre magia, y el de magia en el Antiguo Egipto. Yo os recomiendo todos los libros, porque son geniales. Es más, hoy vamos a hablar de uno de ellos, y vamos a hablar con Javier, porque vamos a hablar de... A ver si esto quiere encender. A ver, ahí. Los objetos malditos. Objetos malditos y muñecos malditos. Va a ser nuestro tema. Javi, encantado de tenerte aquí y gracias por estar con nosotros. Encantado de estar con vosotros y de hablar de temas que a alguna gente le van a dar miedito seguro. Vemos. Porque de muñecos siempre hay alguno que sale pitando. Bueno, la primera pregunta te la voy a hacer yo, Javi. Sí. ¿Se tiene constancia, aparte de bueno, la famosa Anabel y otros más muñecos más conocidos, se tiene constancia, digamos ya hablando en la antigüedad, de algún muñeco que sea maldito, pero que nosotros no conozcamos tanto como esta gente, como Anabel y los otros, pero que estamos hablando que retrotraernos a bastante tiempo hacia atrás? Pues mira, no tenemos nombres propios, quiero decir, no tenemos una muñeca Anabel o un muñeco Robert o ninguno de estos con nombre y apellidos, pero sí existía ya la creencia de que los muñecos pueden ser el habitáculo de fuerzas extrañas, ¿no? Incluso hay todavía festivales antiquísimos en los que se tienen en cuenta estas ideas. Aunque, como te digo, no tenemos ningún texto en el que se nos comente que la muñeca por ejemplo, de la hija de Claudio Livio, no sé qué, hacía cosas raras, pero la idea está ahí. Está presente prácticamente en todas las culturas, ¿no? Es una idea general el hecho de que al ver algo que se parece a nosotros, quizá pueda albergar dentro otra cosa, ¿no? Un espíritu y generalmente un humano, y muy a menudo pues el de un niño. Hay un festival que a mí me gusta mucho, me parece pues curioso, ¿no? Que es un festival japonés, que es ¿cómo se llama? Es un festival que tiene lugar en mayo y pues lo que hacen se llama el Festival de las Muñecas o el Festival de las Niñas. Se celebra el 3 de mayo, efectivamente. Y lo que hacen es lo siguiente. Preparan una mesa con 6 o 7 peldaños y en él van poniendo una serie de muñecas por parejas generalmente, que están vestidos pues en el estilo de un viejo periodo medieval japonés y representan a la corte del emperador. Está el emperador, la emperatriz, en lo más alto y más abajo pues los diferentes cortesanos. Esto se ha convertido en una especie de fiesta para las niñas, que están pues súper felices de que las muñecas, que además se las van pasando, es una herencia familiar, se las van pasando y ese día como que pueden jugar y están con sus muñecas, etcétera. Pero ya hay algo curioso, y es que no pueden estar ahí más allá del día 4. Lo primero porque dicen que si permanecen demasiado tiempo esas muñecas ahí, esa niña no se va a casar. ¿De dónde procede esto? De un festival anterior, más antiguo, en el que lo que hacían era lo siguiente. Cogían y hacían muñecas de papel. Y lo que hacían era ponerlas por ahí porque se suponía que los malos espíritus buscaban gente a la que poseer, en la que internarse. Entonces las muñecas eran como una especie de señuelo, como de trampa, ¿no? Capturaban en esas muñecas de papel los malos espíritus que pudiera haber por ahí, los metían, luego cogían esos muñecos, los metían en un barco, los ponían en el río y les daban largas para que los espíritus
se fueran lejos de la aldea. Entonces, fijaros que, como lo digo, no hay un protagonista. Evidentemente, ahora con los medios que tenemos, pues conocemos con nombre y apellidos determinados casos que se han hecho muy famosos, gracias al cine también, gracias a la literatura, artículos, etcétera. Pero por entonces la idea permanece. Y esa idea, que es un poco este ejemplo de Japón, está en muchas partes. En África, por ejemplo, tenemos unos curiosos muñecos que son los enkishi. Los enkishi son como muñecos de madera, los habréis visto que aparecen como arte, ¿no? En muchos museos. Bueno, pues tienen su cosa también. Son tumbas, yo las llamo tumbas ambulantes. ¿Por qué? Porque dentro de esos muñecos se solía guardar las cenizas de alguien importante de la aldea. Estas muñecas están las podemos ver mucho, sobre todo en el centro de África, ¿no? El Congo y toda esa región del centro de África. Bueno, pues ahí dentro se metían las cenizas generalmente de jefes, o bien de algún chamán que hubiera sido especialmente bueno para la tribu, es decir, de gente importante que había hecho alguna cosa buena por la comunidad. ¿Por qué? Porque al hacerlo así, lo que de alguna manera atrapabas ahí un poco era el alma de esa persona que seguía desde el más allá vigilando a los suyos y manteniendo un poco el orden. Y digo esto de vigilando porque hay unos que son los llamados enkondi, dentro de estos enkishi, que son como cazadores nocturnos, también se les conoce, y estos son más puñeteros. Hay veces que lo podemos ver con montones de clavos, ¿no? Todos tenemos pendiente esa imagen de la muñeca vudú y los alfileres. Bueno, pues imaginaros uno de estos muñecos generalmente de madera, con otro tipo de materiales y pintados, etcétera, con montones de muñecos, de clavos enormes, clavados en pecho, cabeza, montones de ellos. Cada uno de ellos es una especie de llamada de atención al espíritu que está dentro, para que, por ejemplo, pues en algunos casos, en el caso de estos de los cazadores nocturnos, para que atrapen a alguien que ha hecho algún daño a la comunidad, alguien que ha robado un objeto, que ha violado algún tipo de tabú político, social, religioso de la comunidad, etcétera. Así que fijaros, el hecho de que una muñeca sea, digamos que en la casa, el habitáculo de un espíritu, es algo universal. Hemos visto este ejemplo de África, nos podemos ir a cualquier otro sitio. Luego podemos hablar, si queréis, de cómo se utilizan estas muñecas también, no para que contengan espíritus de difuntos, sino para que se liguen mágicamente a personas vivas y poder hacer las pupas, ¿no? Que es la idea que subyace en las famosas muñecas vudú. Bueno, pues eso tiene 5.000 años de antigüedad que conozcamos, porque ya se encuentran en Egipto, o sea, en reproducciones de todo tipo. Luego, si queréis, hablamos de ellas porque son muy curiosas, ¿no? Son, para mí, el ejemplo típico de lo que es una auténtica maldición mágica. Ahora que tú nos has dicho lo de las figuras estas africanas, yo recuerdo haberlas visto en el British Museum y siempre me preguntaba por qué tenía tantos clavos clavados. Digo, será por arte, pero no sabía que contenían el espíritu de algo. Sí, tienen un principio mágico. Supuestamente, desde los ojos de esos muñecos nos contempla un brujo de una tribu, un jefe, un alcalde, alguien que al haber hecho algo por la comunidad se supone que tiene un poder especial, un poder espiritual especial, y que no quieren que se vaya, quieren que permanezca ahí, ¿no? También cuando vemos las figuritas egipcias de los famosos usepti, que son muñequitos pequeños, que solían estar en las tumbas, que acompañaban a la momia, pues desde ahí siempre digo también que supuestamente, y pensando como pensaría un egipcio, desde allí nos están mirando ciertos espíritus hechos ahí de manera artificial, porque esos usepti eran criados mágicos. Cuando uno atravesaba el otro lado, después de pasar las canutas por ahí, luchando con genios, no luchando, pero teniendo que conocer sus nombres, para eso estaba el libro de los muertos, para conocer toda la magia necesaria para poder ir pasando las múltiples pruebas hasta que llegabas al otro lado y sin que te devorase ninguna criatura por el camino. Bueno, pues cuando llegabas a los campos fértiles donde uno ya podía vivir, de esos campos mágicos celestiales y magníficos y maravillosos, había un problema, que es que si no los trabajabas tú, pues tampoco comías. Pero para eso tenías a tus criados mágicos, que los magos, los Geriebet, los sacerdotes magos, habían revitalizado, habían creado con una vida adentro para que te pudieran acompañar, ¿no? Si tenías suerte y eras un faraón, por ejemplo, en algunos casos se han encontrado pues 360 muñecos de estos para que trabaje un día al año cada uno de los muñecos. Oye, que está muy bien, porque si te hacen como un muñeco, al menos no te tiras toda la vida trabajando. Una vez al año. No está mal. No está mal. Y lo más curioso es que en algunos casos, por cada grupo de 10, había uno que era un capataz. Es decir, alguien que se encargaba de que ese trabajo estuviera bien hecho y de
y de organizar el asunto. O sea, que fijaros cómo pensaban, ¿no? Es decir, fijaros, para organizarnos un poco, muñecos que pueden ser la morada de un espíritu, a veces malo, a veces negativo, que lo utiliza para estar allí y hacer de las suyas. 2, muñecos que se ligan mágicamente a personas vivas, que es lo que hacían, por ejemplo, las hechiceras en la Edad Media, y los muñecos vudú en realidad no son del vudú, vienen de esos conocimientos mágicos que procedían de Europa y se mezclaron allí con las religiones, hicieron un sincretismo con las religiones que traían por un lado los nativos y por otro lado los esclavos negros, y por otra parte, pues esos muñecos en los que se guardan personas que queremos que no se vayan, hay ejemplos también actuales de eso, y ya no sé si me he dejado alguna, se me ha ido el santo al cielo. Pero vamos, que tenemos muñecos prácticamente para todo. Bueno, sí, los criados, los muñecos que se fabrican con la intención de crear yo un espíritu artificial que more ahí, o bien, en el caso de muchos hechiceros, la cosa es crear un muñeco y meter en él, por ejemplo, el espíritu de un difunto para no tener que crear yo un criado mágico, sino ya que está hecho ahí, ya que está ese espectro rondando por una tumba, cogerlo y utilizarlo yo. O sea, hay para todo. No está, muy interesante. José, ¿quieres hacer alguna pregunta relacionada con...? Estoy dándole vueltas porque yo no sé si considerar también como muñeco o personaje mágico el famoso golem de Varsovia. El golem que el rabino mete en su boca el hechizo para que lo libre de sus enemigos. Un personaje que me encanta, el golem. Hay varios. Hay uno muy famoso que es el de Praga, que todavía da coletazos por ahí, que bueno, te venden las figuritas, las típicas figuritas de barro representando al golem. Y hay cuentos de Cábala, de los Hasidim judíos, de por allí, de por el centro de Europa, de cómo algunos rabinos, algunos Baal Shem Tov, que significa algo así como los amos del nombre, los que conocen el nombre, que viene a decir algo así como que conocen los nombres de la divinidad y por lo tanto tienen prácticamente control sobre todo. Y hasta tal punto que podían crear vida. Creaban muñecos de barro a los cuales insuflaban un hálito, una nefes, ¿no? Una especie de fuerza vital. Lo que no podían darles es una razón como la que tenemos nosotros. Es decir, era una creación al estilo Frankenstein en el que jugaban a ser Dios, pero no eran incapaces de insuflarle un espíritu como el que tenemos nosotros. Tenían una vida, una fuerza vital. Lo hacían además poniendo sobre su boca o sobre su pecho, hay diferentes versiones, una palabra que significa emet, que significa verdad, pero que cuando le quitas la alef del principio significa muerte. De modo que para cargarte un golem, porque en muchos casos el golem puede volverse maligno, en un principio hace todo lo que tú le dices como una especie de criado, te barre, te protege, te no sé qué, te no sé cuántos, pero te cocina, pero empieza a crecer y puede llegar a convertirse en algo peligroso. Hay cuentos incluso en los que el rabino, asustado por el tamaño que está teniendo su golem, le quita esa alef que se convierte en met, muerte, y se desmorona. Como está hecho de polvo, se desmorona encima de él y lo mata. En el caso de Praga, el golem de Praga supuestamente andaba por el gueto y en aquellos tiempos en los que el pueblo, la comunidad judía de Praga pues tenía problemas, el golem andaba vigilando allí en el gueto que no pasara nada, ¿no? Lo hizo un famoso rabino cuya tumba pude visitar allí en Praga y que hay caramba, los templos donde rezan los hebreos, ahora no sé. La sinagoga. Una sinagoga que es la única en el mundo donde se dice cierto salmo que se le dice de los viernes en vez de una vez, dos. Porque este rabino tuvo que salir pitando, corriendo, porque el golem se había convertido en descomunal y estaba acabando con el gueto, rompiendo, destrozándolo todo. Así que el hombre pues fue hasta él, consiguió dominarlo, se convirtió en polvo. Luego cuando volvió a la sinagoga, pues retomó ese versículo, y como se recita 2 veces, pues ahí en esa sinagoga se recita 2 veces. Estuve también fijaros con el nombrecito, la sinagoga nueva vieja, porque hay una sinagoga vieja nueva, es un lío, la más antigua, donde supuestamente en el desván están los restos del golem. Bueno, Praga es una maravilla. Y tenemos pues podemos considerar que sí, que eso evidentemente es un criado mágico. Os cuento como anécdota también
que algunos de estos cabalistas, que lo que utilizaban era un texto cabalístico que se llama el Sefer Yetzirah, el libro de la creación, o del fundamento, bueno, depende de cómo lo queramos. Pero el caso es que en este libro, supuestamente, que es muy escueto, supuestamente están escondidas el procedimiento para crear golem y otro tipo de vida. Y en algunos casos se dice que algunos rabinos llegaron a crear corderos vivos, y en algunos casos se los llegaron a comer. Se crean el cordero y ya hemos tenido éxito, pues vamos a celebrarlo y se comen el cordero. Pues muy bien. ¿Y qué te iba a comentar, Javier? Claro, porque yo este tema tampoco es que lo domine tanto como José, que te ha comentado lo del golem, que yo ni había caído en el tema este, pero ¿qué hay de verdad y de ficticio en la famosa muñeca que todo el mundo conoce, que se ha hecho películas de la famosa Annabelle? ¿Qué hay de cierto y qué hay de mentira en ello? En Annabelle lo que pasa es eso, que se ha convertido en algo mediático. Y solamente lo que tenemos es el testimonio de un libro que es The Demonologist, que fue escrito en editado en 1980, de Gerald Brittle. Este hombre lo que cogió fue un relato de los Warren, de ese famoso matrimonio de parapsicólogos norteamericanos, que ya faltan los dos, y pues relata una de las cosas que decían los Warren. Pero no hay manera, yo no tengo ninguna forma, no he tenido ninguna forma de, cuando escribí el libro, de encontrar ni a los protagonistas de la historia, ni nada de nada. Lo único que tenemos es el testimonio de los Warren. Y sí que os puedo decir que lo que hay es mucho merchandising, lo cual a mí siempre me parece muy sospechoso. Cuando hay dinero de por medio, a mí todo me parece sospechoso. Annabelle es la más famosa, la más conocida, pero ya os digo, solamente tenemos ese testimonio. Annabelle es una Rajedian, que es un tipo de muñeca que se hizo muy popular en Estados Unidos hace muchas décadas, y que bueno, que tiene una historia muy bonita detrás. Es una muñeca de trapo que, si la veis, pues no tiene nada que ver con la última Annabelle que han sacado en las películas, ¿no? La primera fue, me parece, que en el 2013, la de Conjuring, que aquí era fue puesta como Expediente Warren, y salía la muñeca, una muñeca espantosa, horrible. Más que miedo, lo que da es pena. Sí, que no tiene nada que ver con la realidad, que la otra es una muñeca de trapo, me parece. Claro, es que es tan horrorosa la de la película que no da miedo. A mí, por lo menos, no me da miedo. Lo que da cosas de la auténtica Annabelle, que podemos ver fotos en internet, hay muchas de ellas, porque está en el Museo Warren, en un museo que tenían los propios Warren en su propia casa, ahí en la ciudad de Monroe, en Connecticut, y que se puede visitar. Al menos no sé cómo estará ahora, pero mientras vivían y mientras vivía ella, pues también se podía visitar, ¿no? Y allí está metida en una casita, en una especie de casa, una en forma de casa, detrás de un cristal. Se la ve, es una muñequita de trapo, que además está asociado con eso, con lo infantil, ¿no? Que da más cosa todavía. Es decir, da más miedo si lo rodeamos de toda esta leyenda y de toda esta historia, la muñeca de trapo, que no la espantosa horrible que han hecho para la película. Precisamente, ¿por qué? Porque tiene una cara afable, infantil, como de querer jugar. Entonces eso yo creo que da más miedo. Ahí está, que no sé tampoco por qué, el arcano número 15 del Tarot Rider, el diablo, y un letrerito que pone no abrir bajo ningún concepto, ¿no? Así que ahí está. Aparte de la historia, no sé si queréis que la cuente un poco por encima. Sí, faltaría más. La cuento. Vale. Aunque mucha gente la conocerá, claro, pero también las películas ya sabéis que cambian mucho el argumento. Bueno, hay que remontarse a los 70, ¿no? Tenemos a este matrimonio, a los Warren, que es Ed y Lorraine Warren se llamaban, y ellos no conocían la historia hasta que se lo comentaron después. La cosa es la siguiente: en esos años 70 había una chica llamada Donna, que yo he intentado buscar, como os digo, pero no hay manera, que tenía en ese momento unos 28 años. Vivía en un piso con una compañera de piso llamada Angie, y ambas pues estudiaban pues para ser enfermeras, ¿no? Y compartían el piso. Bueno, pues la madre por su cumpleaños, la madre de Donna le regala una Rajedian a Donna, que estaba tan contenta porque, como os digo, era una muñeca. Este tipo de muñecas, las Rajedian, eran muy populares en Estados Unidos en ese momento, por cierto. ¡Ostras! ¡Ostras! ¿Cómo ha acabado en mis manos? No lo sé.
esto es una simulación, esta la ha hecho mi madre, ¿no? Que es una artista y bueno, está prácticamente es idéntica a la original Sí, sí, que está ahí. está muy lograda, ¿eh? Está muy lograda. Por un momento me has asustado un poco, ¿sabes? Esa me la llevo, de vez en cuando me la llevo a los congresos, la gente se vuelve loca para hacerse fotos con ella. Y va rodando por toda la sala. Bueno, pues como os decía, Donna, encantadísima con su muñeca, la deja encima de la cama en su cuarto y de vez en cuando pues vuelven las dos de estudiar y curiosidades, pues se encuentran con que la muñeca pues ha cambiado de postura, se ríen, ya, mira, pues la dejaría de tal manera y se ha tumbado, se ha caído, vamos, no se lo tomaron muy en serio al principio. El caso es que aparte de esas pequeñas cosas empiezan a aparecer también eh, mensajitos en pergamino, que ya no en papel, en pergamino, que el pergamino está hecho de piel de cuero de animal y es más raro de encontrar, pero con extraños mensajes como ayúdanos, me echas de menos, salven a Lu y cosas de esas. Y empiezan a preocuparse, claro, evidentemente, porque dicen, ¿quién entra en casa? ¿Quién hace este tipo de cosas? No quiere asustar. Eh, pues entonces consultan a una medium, porque empiezan a sospechar algo extraño por ahí, para que le diga pues qué está pasando. La medium les dice que es que en la muñeca hay un espíritu de una niña, de una muchacha, una chiquita que murió con 7 años, que se llamaba Annabel Higgins, de ahí el nombre que le pusieron después, ¿no? Y esta niñita que jugaba allí en el solar de lo que luego fue la casa donde ellas vivían, pues pide que la adopten, ¿no? Es el espíritu de una niña y pues sigue teniendo ese carácter infantil, quiere que la adopten, jugar, etcétera. Ellas pues dicen, pues claro, ¿por qué no? Encantados, no les da miedo y dicen, pues es una niña, no va a haber nada. A quien no le gusta nada esto es al novio de Donna, Lu, el cual pues tiene sueños, sueña con Annabel de vez en cuando. En uno de estos sueños resulta que intenta ahogarle, la ve en los pies de la cama y se le echa encima e intenta ahogarle. Él no está contento con la situación. Empiezan a pasar cosas que ya son inquietantes, más preocupantes, y acaban entonces un cura que ellos conocen, el padre Cook, al cual le comentan todo esto, dice, pues voy a consultar con unos amigos que saben de estos temas, son los Warren, y se lo comenta. Entonces, bueno, pues este matrimonio va para allá. Eh, Lorraine Warren decía que ella era psíquica, es decir, que era vidente, que tenía intuición para ver cosas, mientras que Ed Warren decía que era demonólogo, ¿no? Que había estudiado demonología y que conocía este tipo de temas. Bueno, pues acaban llegando a la conclusión de que realmente eso de la niña no es cierto. Eso se lo ha inventado una especie de entidad que anda por ahí, no dentro de la muñeca, sino que utiliza a la muñeca, que lo que quiere en última instancia es poseer a alguno de la gente de la casa. Donna estaría la primera en su lista, ¿no? Pero si no puede con ella, pues a Lo o al que pille. Y después de esa posesión, lo que querría es matar, ¿no? A esa víctima. Bueno, pues lo que hacen los Warren es decir, nos llevamos a la muñeca, porque evidentemente después de lo que os hemos dicho no la querréis aquí. No, se la llevan, la meten en el coche. El viajecito en el coche, según cuenta este hombre, Gerald Brettel, en su libro, pues es de lo más tormentoso. Los frenos se les fastidian. Tienen varios momentos en los que pueden tener un accidente, incluso a pesar de que están conduciendo por carreteras en las que no hay mucho tráfico. En una de estas, Ed Warren para el coche, detiene el coche, abre el capó donde tiene la muñeca y la empapa prácticamente en agua bendita que siempre llevaba en una reserva de agua bendita por si acaso, dado las aficiones que tenían, ¿no? Bueno, llegan a casa, consiguen llegar a casa, la dejan una muñeca. La muñeca se cae, cambia de sitio, empieza a hacer cosas también por allí, por la casa. Acaban entonces decidiendo dejarla metida en esa urna y ponerla con otro tipo de objetos que tienen allí en su museo, ¿no? Hay montones de anécdotas también que cuentan pues que un sacerdote católico se rió de la muñeca cuando la tenían allí en casa de los Warren y el hombre pues tuvo luego un fallo en los frenos, casi se mata, el coche acabó destrozado en un accidente y él salió vivo de milagro. Y luego cosas que se han dicho después cuando ya estaba metida en su caja ahí para que no saliera ni nada de nada, pero como está abierta al público, pues gente que dice que se ha dado una vuelta, que se les ha quedado mirando así, siguiéndoles la vista. Y uno de los casos que a mí más me impactaron fue el de una pareja, una supuesta pareja de motoristas, que llegaron por allí, el chico lo típico, se ríe de Annabel,
los Warren les echan por la falta de respeto que están teniendo en el lugar, y según salen, pues se estampan con la moto en un árbol cercano de por allí, ¿no? Después de esto, la pista se le seguía a Anabel. En el 2015 hicieron un evento en un restaurante, por eso os digo que hay mucho merchandising, ¿no? dentro de todo esto. Estaba todavía viva en Lorraine Warren, hicieron un evento en el que tú te apuntabas, estuve viendo la página en la que te podías apuntar para el restaurante, era un pastón, no sé lo que comerían, pero era caro, y allí estaban los libros de los Warren, la muñeca la llevaron para poder hacerte fotos con ella, una parafernalia de narices, la tuvieron que llevar entre varios, por cuestiones de seguridad, decían, entre varias personas, metida en una manta, envuelta también con agua bendita, bueno, todo un espectáculo para poder llevarla al restaurante. De momento, pues me imagino que sigue allí en el museo. No sé qué más cosas habrá hecho. Pero como os digo, como digo en el libro, no hay forma de seguir ni rastro, ni de Donna, ni de Lowe, ni de ninguno de los personajes, ¿no?, que estaban implicados, y estos son en los 70. Así que solamente tenemos el testimonio del libro. Sí, sí. Bueno, José, ¿qué? Yo lo que he escuchado, una de las cosas que llamaba al cristal, que muchas Sí, que lo escuchaban llamar al daba cristal. golpes, claro, sí. Sí, por eso supuestamente es que está encerrada en la caja, porque la entidad que supuestamente utiliza, no que esté dentro, porque Ed Warren insistía mucho en esto. No es que sea una entidad dentro de la muñeca, que mueva la muñeca, es una entidad que está fuera de la muñeca y utiliza a la muñeca para llamar la atención, para conseguir sus objetivos, con lo cual, pues eso, llamaba tal. Y ahora supuestamente metida en su cajita, con ese ritual, con el número 15, con el diablo y demás, pues supuestamente no puede abrirla, pero claro, dentro de la caja sigue siendo muy revoltosa. Hace de todo, llama la atención de todas las maneras posibles. Escuché que habían puesto hasta una cámara, una webcam, para que tú vieras a Anabel moverse, pero yo he intentado entrar unas cuantas veces y siempre le veo igual. Sí, ya os digo que una cosa os diré, después de escribir el libro. Cuando escribí el libro me encontré porque a mí me llamó mucho la atención, ¿no?, esas páginas que había por ahí de los 10 objetos más malditos, los 5 objetos más malditos. Y me dije, voy a intentar averiguar cada uno de estos objetos que hay detrás de ellos. En la gran mayoría de los casos te encuentras con que no hay absolutamente nada, que es una leyenda estupenda, maravillosa, eso sí, o sea, unos guiones de cine, de película magníficos. Leer el libro, yo siempre lo digo, leer el libro está muy bien, porque si te gusta la literatura de terror, te va a encantar, hay historias maravillosas. Reales, muy poquitas, de hecho os diré más, todos estos muñecos tan famosos son como demasiado espectaculares, ¿no?, en sus manifestaciones. Me dan más miedo las cosas que me ha contado gente que se me ha acercado, de muñecos que no tienen nombre, que forman parte de una casa, un juguete de un niño, y desde el típico, que me lo han contado en varias ocasiones, desde el típico que funciona sin pilas, que lo abres y no tiene pilas, y se ha movido, ha hecho otra serie de cosas, a cosas de este estilo, ¿no? O sea, gente que se te acerca y te cuenta cosas curiosas. En el caso de las joyas, por ejemplo, lo mismo. Tengo varios puestos en el libro acerca de joyas, etcétera. Pero es curioso que te viene gente contándote historias sobre joyas de la familia que se pierden, que vuelven a ellos, siempre las mismas cosas, curiosamente, y que te las cuentan realmente convencidos de que eso ha ocurrido, ¿no? A mí eso siempre me ha dado mucho más, mejores vibraciones en cuanto a que sean ciertas, correctas, al menos que la gente que lo vive o que te lo dice esté segura de que crea haber vivido eso, que no estos tan famosos como Annabelle, como el muñeco Robert, que son muy simpáticos, muy curiosos, que han sido objeto de películas y de libros, pero como os digo, siempre hay mucho dinero detrás, curiosamente. Robert tiene esta historia detrás de que el muñeco Robert, peor que hay, que es el muñeco más vengativo que hay. Robert es un caso aparte, porque en este caso, claro, Rayedians hay muchísimas. Como os digo, se fabricaban a montones. Robert es único. No se ha encontrado, no hay otro muñeco como Robert. Robert está ahí, y en Robert sí que puedes seguir una historia real. Quiero decir, no todo lo que se ha dicho de él, y ya veremos por qué,
es real, pero hay una historia preocupante detrás. Es curioso. Este es un muñeco como otros tantos más, que la mayoría de ellos están metidos en museos, curiosamente, ¿no? Este está en el Museo Ismartelo, que está en la ciudad de Key West, en Florida. Y os voy a contar su historia. Bueno, como igual que Annabelle fue objeto de películas, el muñeco Robert también ha influido en películas, ¿no? Ha sido el principio sobre el que se han basado algunos guionistas para hacer películas. En este caso, fijaros, Chucky, el muñeco diabólico, está inspirado en Robert. Casi nada, toda la saga. Vale, pues fijaros, nos remontamos a 1898. Imaginaros ahí en Florida, ¿no? En esa ciudad Key West, que está ahí en Florida, muy cerca de las Antillas, de toda esa zona, donde hay una serie de cultos relacionados con el vudú, etcétera. Bien, en 1898 hay una familia, los Soto, y compran una casa allí en Key West, que luego va a ser conocida como la Casa del Artista. Luego os diré por qué. En 1900, exactamente, nace allí Robert Eugene Otto. Todo esto lo he podido seguir yo buscando en periódicos de la época, etc. O sea, son datos reales. Luego os diré cuáles no y cuáles sí. 1900 nace este muchacho, nace Robert Eugene Otto en el seno de los Otto, en la familia de los Otto. En 1904 o 1906, no está muy claro, él tenía 4 o 6 años, pues resulta que la que cuidaba del chico, la criada que cuidaba del chico, pues es despedida por la familia. Dicen algunos que es que la madre, que era muy autoritaria, pues tenía celos del afecto que ambos se tenían, ¿no? La mucama y el chico. Esta criada era antillana. Ahí os digo que esto de Florida, ¿no? Desde tan al sur y en contacto con antillanos, pues la mayor parte de los criados eran negros y procedían precisamente de regiones en las que existían este tipo de cultos. De modo que en sí eran muy supersticiosos. Se dice que esta mujer, antes de irse, fabricó a Robert. Y a partir de ahí hay una serie de datos que algunos son reales, otros no. Por ejemplo, se ha dicho que metió dentro del muñeco un cristal haciendo un rito vudú para fastidiar a la familia. Bueno, no, las radiografías no dicen nada de eso. Que los ojos de Robert se mueven. Es muy complicado porque los muñecos de Robert son 2 botones. Fijaros las cosas que se pueden llegar a inventar a partir de unos pocos hechos que son reales, se monta toda una cosa espectacular detrás. El pelo, que si el pelo es natural y perteneció a alguien que... El pelo es sintético. Cuidado. Entonces tenemos a Robert que ya tiene, de momento sí que tiene una pinta que nos puede echar para atrás. Tiene la pinta, la estatura real de un niño de 6 años. Está vestido de marinero, como un niño de la época, y tiene un juguetito que es un pequeño león, que es curioso porque yo digo, es un juguete del juguete, ¿no? Es un metajuguete. Es un juguete que tiene el propio juguete y que es muy curioso. Un leoncito. Bueno, pues cuando le regalan el muñeco a Otto, Otto se vuelve loco. Qué maravilla el muñeco. Come con él, duerme con él, juega con él. Y fijaros una cosa muy importante. Él se llamaba Robert Eugene, Otto es el apellido, Robert Eugene, Roberto Eugenio. Y lo que hace es decirles a todos que le ha dado la mitad de su nombre, se la ha dado al muñeco. Es decir, que a partir de ahora, si le llaman Robert, él no va a atender, nada más que por Eugene, o Jean, que era su diminutivo, ¿no? Que Robert no, que cuando hablen de Robert están hablando al muñeco. Esto es muy interesante. Yo he consultado con psicólogos y es como ceder la mitad de tu personalidad a otra cosa. A algo que es como un muñeco, que aparentemente no está vivo. Eso ya indica como una especie de proyección de tu propia personalidad, de la mitad de tu personalidad, y cedérsela a algo. A mí me apasiona eso, ¿no? Y el caso es que realmente sí que le concedió esa personalidad y hablaba con él y jugaba, etcétera. Los criados, que eran muy supersticiosos, decían que cuando estaban jugando que oían 2 voces, la del niño y el muñeco como que contestaba. Nosotros podríamos pensar, pues sería el niño que estaba impostando la voz para ponerle voz al muñeco, ¿no? Y jugar con él. Pero evidentemente a los criados empezaban a ver eso de manera muy rara. Empezaban a decir que es que oían como pasos por la noche, ruidos extraños. Empezaron a ocurrir todo tipo de cosas. Eugene, ya no lo vamos a llamar Robert porque ahora Robert es el muñeco, Jean, pues se hizo muy revoltoso. Hacía desastres por todas partes. Él decía que no era él decía que había sido Robert. Y el punto culmen llega una noche
en la que hay un ruido espantoso por toda la casa. La casa es grande, si la busquáis por internet, Artich House, en Key West la encontraréis. Es una casa grande de 2 pisos con una especie de torreón, un ruido escandaloso que procedía de la habitación de Eugene. Cuando entran los padres, que pues, despiertos entran y se encuentran con que Eugene está asustado, así encogido en la cama, mientras que Robert, el muñeco, está a los pies, y todo lo que es la habitación, todos los muebles por ahí tirados, un desastre absoluto. Cuando le preguntan por qué ha hecho eso, él contesta: no he sido yo, ha sido Robert. De hecho, fijaros, esto tan curioso, allí en esa ciudad de Key West, es un dicho que ya se ha quedado. Es decir, cuando tú quieres decir algo, como que quieres echar balones fuera, dices: no he sido yo, ha sido Robert. Es como un dicho que se ha quedado ahí ya. Pero que fijaros lo importante que es allí el muñeco. Bueno, pues ¿qué ocurrió? Pues Eugene creció, evidentemente, se convirtió en un artista. Empezó a estudiar arte, fue hasta París, donde se casó con una pianista estadounidense también, y fue un artista pues de mérito reconocido, ¿no? En Estados Unidos tuvo su importancia. Por eso la casa ahora se llama la Casa del Artista. Volvió con su mujer. Y él estaba bien, hasta que de repente, cuando entra en la casa, murieron sus padres, hereda la casa, entran en la casa y allí encuentra otra vez, se reencuentra con Robert, con el muñeco. Y a partir de ahí empieza como a perder la cabeza. La habitación de arriba, en esa torre que os decía, la adapta al muñeco. Hace unas obras impresionantes donde todo está adaptado a la altura del muñeco. La torre tiene una especie de cristalera todo alrededor y pone a Robert pues como una especie de tablas donde él puede asomarse por la ventana, y atentos a esto, los chicos que pasaban de vuelta del colegio decían que Robert les seguía con la mirada y les hacía gestos y les como enfadado, como diciendo: os vais a enterar, y cosas por el estilo. Ya empieza ahí la historia. Este hombre perdió la cabeza hasta el punto de que empezó también a maltratar a la propia mujer, que en una ocasión la llevó a meter en el armario. Muere Robert y muere su mujer, y la casa, dicen, y aquí fijaros, la leyenda, ¿cómo se puede montar una leyenda? La casa la compra una familia que tiene una niña pequeña y un perrito. La niña pequeña se encuentra con el muñeco y lo típico, se lo queda en su cuarto, etcétera, hasta que empieza a odiar al muñeco porque dice que por las noches se mueve y se le echa encima y no la quiere. Y no la quiere. Y en otra ocasión se encuentran con el perrito que está como ahogándose con la correa de la cortina. Con lo cual venden la casa y no quieren saber nada más del muñeco. Bueno, esto es falso. Fijaros cómo a partir de una serie de cosas reales, luego se puede montar toda una trifulca de leyendas y de historias. Esto es falso porque investigando, voy a ver si encuentro algún documento que me diga quién fue el que compró la casa. Y fue una pariente, una mujer mayor, una pariente de ellos, de los Soto, que compró la casa. Pero cuidado, que aquí sí que encuentro no una cosa tan espectacular como un perro ahogándose, pero un dato curioso. Y es que esta mujer lo dona al museo, y por eso está ahora en el museo, porque dice que el muñeco, que le da mala espina, que parece que oye pasos, que oye cosas, y que está con una desazón tremenda, y que lo dona porque no quiere saber nada de él. Es decir, en vez de tanta cosa tanto ampulosa, queda más esa sensación extraña de que algo ocurre, pero no con tanto. Cuando es demasiado, cuando es excesivo, podemos sospechar que hay algo raro detrás. Entonces tenemos esa versión legendaria, que no es para nada, que es demasiado escandalosa, y esta versión que es real, porque la puede incluso dar con los nombre y apellidos de esta mujer, que lo donan al museo. En el museo empiezan a pasar cosas también. Cuando lo donan al museo, pues uno de los que trabajaban en el museo, que era el encargado de apagar las luces, al día siguiente se encontró con las luces dadas. Decían que había como pisadas por el suelo, de un muñeco, de las botitas de un muñeco, mientras que luego el muñeco aparecía en su sitio. A partir de ahí lo metieron en una urna para que se estuviera quieto. Y aún así, pues hay montones de gente que va al museo y asegura que se mueve, que da la vuelta, que les hace así en el cristal, que les mira de mala manera, como enfadado. Y una cosa que es muy interesante: buscad en internet fotos del muñeco Robert, porque detrás de él, sentado en su sillita con su leoncito, veréis un montón de cartas. Esas cartas son las cartas que envía la gente que ha ido al museo a verle,
y que no le ha pedido permiso. Y que o bien la cámara no ha revelado la foto o salen mal, salen estropeadas, pero lo peor es que cuando salen del museo les pasan cosas, accidentes de coche, rachas de mala suerte y todo tipo de cosas. Y en esas cartas lo que hacen es pedirle perdón a Robert por no haberle pedido permiso para hacer la foto y que por favor le levante la maldición. Os digo también, Robert tiene su propia página de Facebook, donde pues ahí podéis ver sus fotos, sus cosas, las cosas de él. Es tratado como una especie de muñeco juguetón con el que hay que tener cuidado, evidentemente, pero vamos, es una especie de héroe en la ciudad. En torno a la figura de Robert, en torno a la casa donde vivieron los Soto, que ahora es un hotel, pues se ha montado todo un pues ¿cómo os diría yo? Un espectáculo, ¿no? Primero, hay montones de tours de típicos de fantasmas donde van visitando los diferentes sitios relacionados con el muñeco. En esta casa que os digo que ahora mismo es un museo, perdón, un hotel, pues tú puedes dormir allí y muchos aseguran que, sobre todo en la habitación de arriba, se les aparece una mujer de blanco, que todos dicen que es la mujer de Eugene, pero de Eugene Otto, del pintor. Y ahí ya dicen, que ya me parece de locura, que está allí vigilando para cuando vuelva Robert poder detenerlo. O sea, esto ya se sabe, ¿veis? Es las dos cosas, ¿no? Datos reales junto a cosas que ya se van absolutamente de quicio. Bueno, pues como os digo, hay montones de tours. Allí es prácticamente es el héroe, ¿no?, de la ciudad. Incluso el alcalde ha participado en eventos en los que al muñeco Robert pues se le rinde como homenaje y tal. Ya os digo que además tiene más de 100 años, porque fijaros que es de 1904-1906. Se está deteriorando, está un poco hecho polvo y van a tener que restaurarlo ya mismo. Bueno, pues ahí está Robert. Lo que os digo, un caso curioso en el que sí se mezcla un hecho que es real, personajes que existen, y luego, evidentemente, por lo que suele ocurrir, que todo esto se amplifica y aparecen leyendas como paralelas, ¿no?, a la historia. Hablando un momento de... Hostia, que me ha dejado un poco parado. De muñecos que se mueven. José, ¿le has dado la calavera sin querer? ¿Se ha caído o se ha caído sola? Me la ha parecido a mí. Tú sabes que se caen aquí las cosas. Es que justamente estamos hablando de esto. Mira que llevamos 8 programas o 7, así. Y es la primera vez que veo que salta la calavera y se cae sola. Y justamente estamos hablando de objetos que se mueven o muñecos malditos y se cae la calavera. Me ha dejado un poco ahí... Tú sabes que aquí no se nos mete una voz, se cae la cosa. Otro día, si queréis, hablamos de las calaveras aulladoras, que tiene que ver precisamente con eso, que también tienen lo suyo. Y os cuento una anécdota. Esto es una reproducción, lo que os he enseñado antes de Anabel, pero que es que cada vez que la saco de casa me monta alguna. ¡Ostras! La última fue, por ejemplo, será una casualidad, pero es curioso, yendo a un congreso en Toledo para dar una charla, pues íbamos en el coche las personas que iban a grabar, los divulgadores del misterio, los amigos de divulgadores del misterio, y yo iba con mi bolsa para quedar con ellos, para irnos, yo me iba con ellos para ir a este pueblo de Toledo, cuando de repente me llama pues el divulgador del misterio que se le ha roto el coche. Que no sabe cómo ha sido, pero que en tantos años, precisamente hoy que tenemos que salir para tal, y hoy precisamente que llevas en la bolsa, Javier me decía, a la puñetera, a Anabel, se me rompe el coche, tengo que llevarlo al taller. Bueno, fue una locura poder llegar allí y al final llegamos, ya ni me acuerdo cómo, pero alguna de estas me la he liado. Esta es la más gorda de la última. Como dicen, las casualidades no existen. Ahí hay algo. De momento, aquí en casa se porta bien, pero cuando la saca es muy mal. La saca de su entorno. Y una cosa te voy a decir yo, Javi. Tanto Anabel como Robert tienen este halo de merchandising, como nos has dicho. Hay otros muñecos, por ejemplo, que yo te lo he referido esta tarde, Ledda no tiene tanta historia. Y siendo también un muñeco que yo creo que tiene incluso más que Robert. ¿No? Robert tiene más años, o sea, es muy antiguo y las historias sobre Robert han circulado en Key West durante mucho tiempo. Leta también tiene su antigüedad. Pero te cuento, a mí hay cosas que no me cuadran, verás. Primero, bueno, la llaman, es una muñeca, vamos a hablar de ella, es una muñeca que es de Australia, está en Australia, que tiene cabello humano, han hecho pruebas con
con ella y tiene cabello humano, eso no es tan raro porque precisamente hay un negocio de compra y venta de cabello humano precisamente para las muñecas, ¿no? O sea, no es nada extraño. Ahora ya casi prácticamente pues no ocurre, pero en el siglo XIX, pues lastimosamente o penosamente muchas mujeres con problemas económicos en sus familias se cortaban su cabello para poder obtener unas monedas con él. O sea que era algo pues muy corriente. Bueno, pues esta muñeca se llama Leta, si lo veis, es un rostro como de un hombre mayor. Le llaman también Let Me Out, que es como una cosa como jugando con el lenguaje, Let Me Out, déjame salir, déjame fuera. Y es propiedad he leído en muchos sitios que es una mujer, no, es un hombre, es Kerry Walton. Y este hombre la tiene desde hace 50 años, es decir, que también tiene su historia. Bueno, pues este hombre nació en una ciudad que suena a chiste, pero no, es que sencillamente es que es de nombre aborigen, Wagga Wagga. Es una ciudad que está en el sureste australiano, existe realmente. Os lo digo porque, claro, con este nombrecito, con lo de Leta, no sé qué, hay mucho cachondeo por ahí y no, los datos que existen son reales y estos lo son. Cuenta este hombre que se fue de la ciudad y que tuvo que volver a ella para acudir al funeral de su abuela y que había un edificio que cuando él era niño le daba mucho miedo. Entró en ese edificio que estaba arruinado y allí se encontró al muñeco. Y desde entonces pues lo tiene con él, ¿no? Y desde entonces lo que él cuenta, y lo ha ido contando, pues allí donde le llamen, él va, lo cuenta en shows de televisión, en periódicos, en revistas, pues que le ocurren cosas desde entonces. Que él está bien con el muñeco, pero que le ocurren pues todo tipo de cosas. Desde, por ejemplo, él ha visto cómo se movía y a veces otros testigos afirmaban que el muñeco pues que se ha movido, ¿no? También que ha encontrado, como con Robert, huellas de zapato por el suelo. Dice también pues que sufre de los típicos poltergeist, ¿no? Que las cosas se le cambian de lugar. Yo no tengo muñecos, pero a mí me pasa también. Bueno, sí que lo tengo, ahora que lo pienso. Y extraños sonidos, ¿no? Que hace como ruidos guturales extraños. Y también que grita precisamente eso, let me out, déjame salir. Claro, esto te da que pensar que hay algo dentro del muñeco, que alguna cosa, un espíritu atrapado dentro de él, está como eso, es metido dentro, esclavizado y atrapado en él y quiere salir. Un medium, un sensitivo que tuvo al muñeco, lo que dice es que esto ocurre por lo siguiente. Dice que el muñeco es de Europa del Este, que probablemente viene de Rumanía. Fijaros, estas son las cosas que a mí ya nunca me encajan bien. ¿Por qué? De Europa del Este. ¿Por qué Europa del Este? Pues porque es un lugar exótico. Entonces, en una historia así, de este tipo, viene muy bien. Luego dice, seguramente de Rumanía. Rumanía. El conde Drácula. Los vampiros. Qué mejor sitio. Luego, además, que es romaní, que es gitano. Gitano. Esto además me recuerda, por ejemplo, que en el principio, las primeras cosas que se decían de los famosos niños malditos, de los padres de niños malditos, se achacaba a que los niños que se pintaban eran gitanos. Y es que los gitanos siempre han tenido ese halo de que echan maldiciones y tal y cual, ¿no? Te voy a echar una maldición gitana y cosas de estas. Así que a la mínima de cambio, si le ponemos gitano, la cosa ya tiene un halo todavía más misterioso. Demasiadas cosas muy misteriosas. Esas cosas no me... Yo las cosas que realmente me han hecho pensar diciendo, uy, madre, aquí hay algo, no son tan escandalosamente literarias, no sé cómo decirlo. No, son más normales, más cotidianas. Bueno, pues dice eso, que el muñeco tenía 200 años y que un gitano que perdió a su hijo, que murió ahogado, lo había mandado construir con la idea de que el espíritu de su hijo viviera en el muñeco. Ahora yo os pregunto, ¿a qué padre que se le ha muerto un hijo ahogado se le ocurre semejante barbaridad? ¿Veis? A mí me choca, a mí me chispea. Claro, eso es una locura. Claro, es una absoluta locura. No digo lo que diga este hombre, que le puedan pasar cosas, etcétera, pero digo la interpretación de los sensitivos que afirman este tipo de cosas fijaros, tan novelescas, no cuadran, no, para mí no tienen sentido. Bueno, pues Walton lo que hace, como os digo, desde hace muchos años, pues la muñeca ayer muy famosa, hasta aquí ha llegado hace no mucho, pero en Australia pues es muy conocida y él se pasea por los platos y allí donde le llamen, incluso hace giras por ahí
donde lo saca, es un fenómeno también de fans, ¿eh? Hay fans de ETA, con lo cual allí donde va este hombre a hacer una gira, van como locos allí a hacerse fotos, etcétera, y él lo que dice es que no se preocupen, que da buena suerte. En este sentido, que no tengan problema en tocarlo, en cogerlo, etcétera. Y como Robert, fijaros también tiene una cuenta en Facebook y una cuenta en Instagram, ¿no? Ahí está ese fenómeno fan de muñeco maldito que es muy corriente, ¿eh? Muy, muy corriente. Es una cosa curiosa y digna de investigar también la sociología del misterio, como dicen por ahí, como dicen algunos. ¿Sabes? A ver, justamente lo has comentado hace unos minutos. Yo te iba a preguntar si había algún tema relacionado con objetos o muñecos malditos aquí en España. Y tú has mencionado los niños de los cuadros pintados. Sí, que no son muñecos, en realidad son cuadros, y son los Son famosos cuadros. cuadros malditos. Otra cosa es donde se mezcla realidad y fantasía. Yo he oído toda serie de cosas rarísimas y tiene algo de realidad, tiene un pozo de realidad. Me refiero, los primeros rumores, como os digo, nacen en Dinamarca, donde dicen que los niños son gitanos, claro, en un sitio donde son todos rubios, pelirrojos, en el caso de Dinamarca la mayoría, de ojos azules y tal, esos rostros más bien morenos, pues dicen ya mismo gitano. Y como los gitanos tienen ese halo porque desde la Edad Media era típico que los gitanos, por ejemplo, pues aprendían, muchos de ellos eran cartomantes y echaban las cartas, echaban todo tipo de suertes. Hay una magia romaní también poderosa, tiene un cierto halo, ¿no? de misterioso y de mágico, pues a todos enseguida le achacan esa cosa. Y donde saltó la fama de los muñecos malditos en realidad fue en Inglaterra, donde empezaron y por los bomberos. Fijaros qué cosa más curiosa. Los bomberos empezaron a hablar entre ellos que cuando iban a una casa donde había un incendio, y estos cuadros se vendieron aquí en España a mansalva, pero es que en toda Europa también. Pero es que no había prácticamente casa de gente humilde que no tuviera estos cuadros, porque eran económicos, a la gente en ese momento le gustaban, y tanto en Inglaterra como en España, como en Portugal, en Italia, en Francia, esa gente humilde, por poco precio, en los grandes almacenes podía comprarse una serie de cuadros para poder decorar su casa y dejarla más o menos bonita, ¿no? Según los gustos, evidentemente, de la época. Bueno, pues estos bomberos en Inglaterra empiezan a comentar entre ellos que cada vez que hay un incendio, resulta que está todo destrozado, en los casos en los que hay ruina absoluta prácticamente, ¿no? En los que el incendio prácticamente lo ha devorado todo. Y que en medio de del desastre y del caos que es un incendio, se encuentran con los cuadros bien, normales, sin que les haya pasado absolutamente nada. Esto empiezan a comentarlo entre ellos y a inquietarse entre ellos. Y algunos de los que habían comprado los cuadros empiezan a quitarlos de sus propias casas. Porque empieza a surgir la idea de que no serán los cuadros los que provocan el incendio. Esto acaba llegando, gracias a un bombero, a oídos de Sun, de un reportero de The Sun, un periódico amarillista, un poco amarillista de la época, que publicaba cualquier cosa, como el caso, pero como más para allá todavía, publicaba lo que fuera con tal de vender, y tenía muchos lectores, evidentemente, y empiezan a comentarlo. Y empiezan a hacer artículos prácticamente a diario, donde mucha gente dice, sí, pues yo tuve un incendio y los cuadros estaban bien y todo se quemó menos los cuadros. Y empiezan a llegar casos de todo tipo. Y aprovechan este tirón y empiezan a llamar a todo tipo de autoridades para que digan, bueno, ¿y esto qué está pasando? Los jefes de bombero intentan tranquilizar a la población y decirles, no pasa nada. Probablemente sea por el material con el que están hechos. Pero luego pasan cosas curiosas. Los periodistas eran muy puñeteros y en varios casos a unos jefes de bomberos que están diciendo pues, lo que tienen que decir, no, miren ustedes, no pasa nada con los cuadros, tal, pum, pum, pues les regalan uno. Ostras. Y ellos dicen, no, gracias. O sea, les pillan infragante diciendo que ellos no los quieren tampoco. Incluso al propio editor jefe de The Sun, que tenía una foto de Winston Churchill en su despacho arriba, pues un día le gastan una broma, le cambian el cuadro de Churchill por uno de un muñeco maldito. Y cuando entra, se pilla un cabreo, pega voces, ¿quién ha puesto eso de ahí? Quitar esa cosa de ahí, que eso no lo quiero. En fin, que por un lado mucho escepticismo, pero oye, no lo querían. Bueno, pues como os digo, al final lo que un cómico, un humorista inglés que tiene un programa en televisión que tiene mucha audiencia, un día en vez de hacer un programa de humor, lo que
lo que hizo fue llevar estos cuadros a analizar y se encontró con que estaban cubiertos con una capa ignífuga. Ah, amigo. Que encima caían boca abajo por el peso. Y es que había mucha gente que decía que era imposible quemarlos, que querían deshacerse de ellos y lo típico, ¿cómo te deshaces de algo? Fuego. Les metían fuego y que no había manera humana de encender aquello. De hecho, los de The Sun dijeron, lo que vamos a hacer es una hoguera enorme, gigantesca, para poder quemar los cuadros. Se les llenó la redacción de cuadros de los lectores, que empezaron a mandar cuadros como condenados, y se les llenó la redacción de cuadros que luego hicieron el 1 de noviembre, fijaros qué fecha, qué ladinos, qué astutos, el 1 de noviembre hacen una hoguera donde queman todos estos cuadros con dos señoritas con poca ropa echando los cuadros a la hoguera, mientras un fotógrafo hacía testimonio del evento. Bueno, eso fue lo que ocurrió en Inglaterra. Bueno, queridos amigos y amigas, hasta aquí la primera parte de la entrevista a Javier Arries. La semana que viene podréis ver la segunda, que promete también. Va a ser igual o incluso más interesante que esta primera parte. Os espero que le deis a la campanilla, le deis un like y sobre todo suscribiros. Y ya os digo, la semana que viene nos vemos con más y mejor. Hasta la vista. Si has tenido alguna vez un encuentro con lo extraño y no sabes darle una explicación lógica, este es tu programa. Atrévete a contarnos tu experiencia en el siguiente correo: encuentrosdelotrolado@gmail.com. Nosotros te creemos.